El día de hoy vamos a hablar de una cosa que a mucha gente le causa mucha curiosidad, que es una cosa que normalmente todos nos preguntamos, pero es poco probable que nos metamos a investigar por qué se da, debido a que pues, a lo mejor no tenemos tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es, ¿qué es lo que determina la pregunta del millón? ¿Cuál es el precio del maíz año con año? ¿Cuáles son los factores que lo influencian? ¿Cuáles afectan a que aumente o baje? ¿Y cuáles son todas estas circunstancias? Porque siempre escuchamos que la gente dice, no, es que no es tan fácil, hay varias cosas que pueden afectar para que el precio del maíz, no, es que hay varios sectores involucrados. Hoy vamos a hablar más o menos de, en general, cuáles son las cosas que afectan a que tu maíz se venda en un precio o en otro. Vamos a hacer una serie de pequeños análisis. En fin, no se diga más, acompáñenos en este nuevo video, espero que estén muy bien. Vamos con lo que sigue. El maíz, igual que cualquier otro producto que se vende, se comercializa, se compra en el mercado, es determinado sobre todo por dos principales factores y de ahí diferentes derivados o factores que lo influencian a su vez a estas dos cosas principales. Uno es la oferta y otro es la demanda. La oferta se refiere a qué tanto maíz hay en el mercado. Entre más haya de una cosa, pues menos vale, ¿no? Gracias a que pues hay mucho zinc en el mundo, gracias a que hay mucho latón en el mundo, gracias a que hay, pues prácticamente son metales que no valen mucho. El oro, en cambio, es un metal que tiene unas características muy particulares y que además hay poco en el mundo, su extracción además es complicada, etcétera, 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 ¿no? Por ende, pues su valor aumenta. Si hay poco, es valioso. Si hay mucho, vale menos. Por otro lado, el otro factor que afecta, pues es la demanda. ¿Qué tanto quiero yo ese artículo? Volviendo al oro, pues a lo mejor hay poca demanda o hay poca gente que le interesa a lo mejor el latón, aunque se puede utilizar a lo mejor a nivel industrial para algunas cosas en general, o para nivel, por ejemplo, he visto que hacen muchas cosas, por ejemplo, a nivel artesanal, ese tipo de cosas, a lo mejor hacemos instrumentos, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que el interés que el mercado tiene en el latón no suele ser muy alto. Por otro lado, hay muchos intereses en el oro. El oro, por ejemplo, no solamente es un metal precioso que sirve para hacer joyas y para hacer todas esas cosas que uno quisiéramos regalarle a la persona a la que queremos o quisiéramos tener nosotros para nosotros mismos, etcétera, sino que además como material es muy maleable y se puede utilizar para diferentes cosas. Es un muy buen conductor, no se oxida no se oxida, etcétera, etcétera. Entonces a nivel industrial es un material que sirve para hacer pues, conductores, para hacer chips, para hacer un chorro de cosas, ¿no? Lo mismo sucede con el cobre, con la plata, con ese tipo de cosas. Podemos irnos, por ejemplo, también a otros ejemplos como la madera, que pues hay mucha, entonces normalmente es un material que no hay mucha y pues la podemos conseguir de forma fácil. Normalmente no es un material que ya utilicemos mucho para vivir, entonces no se necesita mucho. Por otro lado, el acero ha ido en aumento, es una cosa que cada vez se utiliza más, es más difícil extraerlo, etcétera. Pues lo mismo pasa con el maíz. Cuando hay mucho maíz en el mercado, porque a lo mejor un gobierno decidió invertirle mucho a comprar de otro país y entonces hay mucho, el que se produjo en el país más el que se compró. Eso pasa mucho, por ejemplo, aquí en México con Estados Unidos, que se compra mucho maíz allá y entonces hay mucho, ¿no? Pues ya está. Si la producción de un año, ¿no? Ya sea, por ejemplo, aquí en México de Sinaloa, de acá del Bajío o del sur, es buena, pues entonces hay mucho maíz y entonces el precio tiende a disminuir. Por otro lado, la demanda, ¿no? Si la demanda de maíz es mucha, se necesita mucho, por ejemplo, para el tema de la alimentación, si mucha gente necesita el maíz para alimentarse, como es el caso de México, el caso de México es muy particular, si se necesita para hacer alimentos a nivel ganado, para hacer piensos, los famosos piensos para la parte agropecuaria, si se necesita para hacer alguna cosa industrial, por ejemplo, ya hay biocombustibles que se usan a través o se producen a base del maíz, a lo mejor si hay demanda por esas cosas, pues eso aumenta o afecta en que el maíz suba o baje dependiendo de si hay mucho, pero queremos mucho, pues el precio se estabiliza. Si hay mucho, pero queremos poco, pues el precio se estabiliza. Si hay poco, pero queremos mucho, el precio sube, etcétera. Así se va influenciando esto. Entonces, lo primero que hay que ver es la oferta y la demanda. Ahora, como primer factor que puede afectar o la demanda o la oferta del maíz, sobre todo la oferta del maíz, vamos a hablar del cambio climático o del clima en general. Condiciones climáticas específicas, como por ejemplo lo podría ser una sequía prolongada como la que hemos vivido durante los últimos 2 años, a lo mejor temperaturas extremas como las que hemos vivido los últimos 2 años, inundaciones, a lo mejor no en un tema meramente climático, pero hablando de factores de la naturaleza, alguna plaga que haya azotado en algún lugar de una forma muy determinada
quizás a lo mejor algún tema de algún incendio, cosas de ese estilo, pues obviamente van a afectar a que haya mayor o menor producción. Un año bueno, con buenas lluvias, con lluvias bien distribuidas, con temperaturas adecuadas, obviamente también involucrando a lo que el humano sí puede controlar, como una buena fecha de siembra y tal, pero en general, si haciendo las cosas bien, el clima se da bien, pues las producciones son buenas, lo que hace que haya mucho maíz en el mercado, o sea, que haya mucha oferta en el mercado y que por lo tanto a lo mejor el precio no sea tan alto. Por el contrario, por ejemplo, si a lo mejor como en los últimos 2 años ha habido sequías y temperaturas extremas y situaciones adversas que han afectado a los rendimientos que los productores tienen aquí en México, pues eso involucra a que haya menos maíz en el mercado, ¿no? Haya menos maíz en el mercado, lo que hace que pues, la gente sigue queriendo maíz aunque haya menos, lo que hace que el precio aumente. El primer factor es el climático. Últimamente se ha visto que el cambio climático, como un pequeño paréntesis, ha afectado los ciclos en los que normalmente nosotros sembramos maíz y han estado ha sido necesario sembrar maíz un poquito más tarde porque pues ya las temperaturas son muy altas y las lluvias llegan un poquito más tarde y todos estos cambios van cambiando, todos estos cambios, valga la redundancia, del clima, a su vez van afectando y van provocando otros cambios en la oferta y en la demanda que hay, sobre todo en la oferta que hay en el maíz. Ahora, otra cosa que puede afectar mucho el precio del maíz, que también este factor de hecho no afecta a la oferta y a la demanda, bueno, sí lo afecta, pero más bien la oferta y la demanda en otros países del mundo afectan a los precios del maíz que también suceden aquí en México, y eso es los precios globales y al mismo tiempo la competencia internacional. Los precios globales, estamos hablando de los precios que hay alrededor del mundo, y por otro lado la competencia internacional, porque aunque no lo parece, un productor mexicano está compitiendo, por ejemplo, contra un productor norteamericano con respecto a su precio. Entonces vámonos al primero, vámonos con lo que es el precio internacional. El mercado también no solamente muchas veces se ve influenciado a nivel, o más bien, el mercado no solamente se determina, o los precios de un mercado no se determinan a nivel local, sino que se determinan también por estos mismos factores a nivel mundial. Si el precio del maíz a nivel global está bajo, y vamos a suponer que México decida importar una cantidad importante de maíz de Estados Unidos, porque lo consigue a un precio bajo a Estados Unidos, que eso a México casi ni le gusta hacerlo, pues muy probablemente afecte los precios del maíz que hay en el país. A México le encanta, o al gobierno mexicano le encanta comprar maíz en Estados Unidos, sobre todo que luego agarra de una manera más económica, o también lo compra muchas veces en Brasil o lo compra en otros lados. Normalmente esto no tendría muchas implicaciones económicas si se comprara la cantidad de maíz que se va a necesitar y se protegiera ahí un poco el precio, pero normalmente se compra maíz a grandes cantidades, lo que hace que el precio de los productores locales pues se vea muchas veces afectado, no siempre, pero en muchos casos. Por otro lado, por ejemplo, también vamos a poner el caso contrario. Estados Unidos tuvo un problema de sequías, o tuvo algún problema con alguna plaga, o tuvo algún problema con temperaturas excesivas, o tuvo algún problema con lo que sea. Eso significa que Estados Unidos va a tener una demanda, va a querer mucho maíz. Y si México tuvo buenas producciones, eso significa que va a aprovechar el negocio, porque también los países negocian entre ellos, pues para vender este mismo. Lo que significa que pues va a haber mucha demanda del mercado de los Estados Unidos del maíz mexicano, y eso puede involucrar a que el precio suba. Por otro lado está la competencia internacional, que es un poco de lo mismo. Nosotros estamos compitiendo, o el mundo en general está compitiendo por producir lo más que pueda a los precios más benéficos que se pueda al mismo tiempo. Si los estadounidenses desarrollan tecnologías superiores a las nuestras, y logran producir maíz en mayores cantidades a precios menores, eso significa que van a tener la posibilidad de ofertar maíz a precios menores a los que nosotros mismos lo estamos produciendo. Lo que significa que con tal de abastecer la necesidad nacional, el país pudiese llegar a tomar la decisión de comprar maíz norteamericano, como un ejemplo. Y eso significa que va a haber mucho maíz aquí en México, y eso significa que el precio del maíz mexicano va a disminuir. Eso pasa mucho, por ejemplo, aquí en México con el maíz de Sinaloa. Aquí en México se produce maíz a nivel Bajío, a nivel sur y a nivel Sinaloa, sobre todo, se determina una gran cantidad de cómo se va a ir el precio aquí en México, porque la producción sinaloense y la producción del norte es muy importante. Si la producción del norte es mala, significa que va a haber necesidad muy importante de maíz y el precio tiende a ser bueno. Si la producción es muy buena, el precio está estable o tiende a bajar.
Eso pese o además de las decisiones que el país tome internacionalmente. Como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, como ejemplo, Ucrania, cuando entró en esos conflictos lamentables contra Rusia, dejó de poder exportar maíz, siendo un muy importante productor de maíz y de otros granos y oleaginosas a nivel mundial al resto del mundo, lo que elevó el precio de una forma muy significativa, sobre todo aquí en México y en otros países, porque había una demanda a nivel mundial muy fuerte del maíz que Ucrania no podía producir. Ese es un ejemplo de cómo afectan estos dos factores, que sería la competencia internacional y el precio internacional, al precio del maíz aquí en México. Finalmente, tanto a nivel internacional como a nivel local, los costos de la producción y los costos del transporte de este producto van a influenciar directamente en el costo del mismo. Por ejemplo, si esto también tiene que ver y se relaciona, ningún factor es aislado, todos los factores se involucran entre sí mismos y afectan unos a otros y se entrelazan para al final del día afectar al precio. Vamos a suponer que en México, que en este rancho donde estamos aquí en Querétaro, haya una plaga de las plagas de las que, por cierto, tenemos muchísimos videos allí en YouTube, de la diabrótica, de Fusarium, del gusano cogollero, etcétera. Vamos a suponer que aquí en este rancho de Querétaro afecte una plaga y entonces no se pueda controlar de forma efectiva en sus etapas iniciales y se vuelva peligrosa para el rendimiento del cultivo. El productor de esta localidad va a tener que invertir, o de este rancho va a tener que invertir una cantidad importante de insumos para controlar esa plaga, lo que va automáticamente a subir los costos el costo de sus insumos, el costo de su producción, y eso va a afectar en la ganancia que él pueda obtener, o si él quiere obtener una mayor ganancia y mantener su margen, va a tener que venderlo más caro. Eso pasa también a nivel internacional. Los países tienen costos de producción generalmente de los productos y estos se ven influenciados por las tecnologías que tienen, por los tipos de plagas que tienen, por los tipos de suelos que tienen, por la disponibilidad de agua, etcétera, por el nivel de infraestructura que tienen, etcétera. Por otro lado, y finalmente, el costo del transporte. Yo, si le voy a vender mi maíz a, vamos a suponer, una empresa de Hidalgo, porque allá hay muchos, de hecho, captadoras de maíz que normalmente aceptan maíz de diferentes tipos como gruma, etcétera. Si yo lo quiero mandar allá a Hidalgo, o tengo que mandar algún producto a Hidalgo, aquí en Querétaro también hay, pero tomé Hidalgo como una referencia. Si yo lo tengo que mandar a Hidalgo, van a pasar dos cosas. O Hidalgo, o la persona que me va a comprar el maíz en Hidalgo, me va a comprar mi maíz a un precio inferior, porque él va a pagar los costos del flete de ese producto, o yo voy a tener que vendérselo más caro porque voy a tener mi precio de mi producto más el costo que me costó, el costo de lo que a mí me cobraron por transportar ese producto. Eso al final del día, ya sea que lo pague él o lo pague yo, el costo en el consumidor se va a ver influenciado, porque al final del día normalmente eso es lo que pasa, que se le carga al precio final. Ahora, tú como productor, pues te lo pueden pagar más, te lo pueden pagar menos, porque lo tienes que mandar o te lo captan aquí más cerca. En general, esas ya son decisiones del productor. Todos estos factores al final del día afectan el precio del maíz y es importante que los tengamos en cuenta. Si quieres saber un poquito más sobre los precios que tiene el grano y sobre los precios que van a haber este año, ya están disponibles en esta época que estamos en agosto. Empiezan a estar disponibles cada vez más recursos de la información y más cosas que puedes consultar para saber cuáles son estos precios. Nosotros luego de repente subimos pues cómo está el precio en un mes o cómo está el precio en otro, para que estén pendientes del canal. Y si no, pues ahí nos pueden hacer llegar cualquier duda y en una de esas se las podemos resolver dependiendo de en qué zona están, porque luego está en otro país y así es más complicado. Pero en general, así es como se determina el precio del maíz y esperamos que les haya gustado el video. Muchas gracias por haber visto este video, por habernos dado de su tiempo, por habernos dedicado ahora sí que una tarde, una mañana, donde quiera que estén, en su coche, en su oficina, en su casa, donde sea. Muchas gracias. Acuérdense que esto es una iniciativa pues para que a ustedes les vaya mejor, para que puedan resolver los problemas que se les presenten y si se puede se los eviten. No olviden compartir, darle su like y estar pendientes del canal para mayor contenido que vamos a estar trayendo hacia ustedes. Y en fin, ojalá que les vaya muy bien y que estén a todo dar.